Hola, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver, a pedido de un suscriptor, qué es la autoestima, siempre relacionándola con educación, ¿sí? Vamos a ver el concepto y los aspectos que abarca, por qué tenemos autoestima baja, cómo tener una autoestima sana y cómo afecta la educación y cómo fomentar desde la educación y también desde el ámbito familiar la autoestima, ¿sí? Bien, comenzamos con el concepto. Auto, ¿qué significa por sí mismo? Estima significa cariño o afecto. Puede ser a alguien o a algo. O sea, es el cariño por sí mismo, el afecto por sí mismo. La definición dice lo siguiente: es la valoración que cada persona tiene de sí misma, valoración emocional. Ya vamos a ver por qué lo diferencia, porque recuerden que en el canal tienen un video que es autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Por eso lo diferencia, que es la valoración emocional, la autoestima. Es la valoración que cada persona tiene de sí misma. Valoración emocional. Vamos a cambiar el fibrón. Bien. ¿Qué aspectos involucra esta valoración? Aspectos. Físico. Es decir, cómo nos valoramos físicamente. Comportamiento. Habilidades. Soy hábil para determinada acción, eso aumenta mi autoestima. Y la actitud y aptitud, ¿sí? Que si bien son parecidas, no significan lo mismo. Actitud es la disposición a comportarse u obrar, ¿sí? La disposición que tenemos para realizar algo es nuestra actitud, es la competencia del saber ser. Y la aptitud es la capacidad para realizar eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo te puedo tener una actitud para hacer una silla, ¿sí? La mejor actitud, positiva y todo. Pero no tengo habilidad, o sea que no tengo aptitud para hacerlo. Más allá que puedo desarrollarla. Bien. ¿Por qué tenemos autoestima baja? Muy importante. ¿Por qué tenemos o tiene una persona autoestima baja? La autoestima se construye desde la infancia y se complejiza a medida que crecemos. Hay un montón de factores que influyen sobre esta formación de autoestima en cada persona. Y me parecieron súper importantes, porque a veces no nos damos cuenta que los fomentamos. Por ejemplo, los mensajes negativos. Por ejemplo, vos no naciste para hacer eso, no te sale, deja de intentarlo, fíjate con otra cosa. Esos son mensajes negativos. Burlas, por ejemplo, cuando como docentes tenemos que evitar esas situaciones de burlas, ya sea burlas del aspecto físico o diferencias, ¿sí? Por las diferencias los niños tienden a hacerse burla. Un mal ambiente familiar.
y esto puede ser un montón de causas internas, ¿sí? Falta de demostración de cariño. A veces vivimos tan apurados que falta un abrazo, una palabra de afecto, algo positivo. Bien. ¿Cómo tener una autoestima no alta, sino sana? Que no es lo mismo, ¿sí? Porque la autoestima alta también crea otro tipo de inconvenientes. Entonces, ¿cómo tener una autoestima sana? Primero, la autoestima sana es el equilibrio, la aceptación y valoración de sí mismo, ¿sí? No dice en ningún momento la perfección total, ¿bien? Eso hay que tenerlo claro. Sino dice que es el equilibrio, la aceptación y valoración. El equilibrio, la aceptación, acepto mis virtudes y mis defectos, y valoración de sí mismo. Bien, si me dan un segundo, continuamos ya con lo referido a la educación, cómo afecta a la autoestima, al aprendizaje de un niño o un sujeto, y cómo fomentar una autoestima sana. Repito, no autoestima alta, sino sana. Bien. ¿Cómo afecta? La autoestima baja en el aprendizaje. También puse algunos factores como para detectarla, ¿sí? Por ejemplo, son sujetos de aprendizaje o niños que no toleran las correcciones, ¿sí? No toleran las correcciones. También pueden ser, ¿no es cierto?, adultos. Sienten miedo a equivocarse. Acá es donde entra la otra persona, ¿sí? El facilitador, el docente, y muestra que el error, la equivocación, es bueno, porque sabemos que a partir de ahí se va a producir un aprendizaje, un cambio de conducta, por ejemplo. Son niños que se irritan con facilidad o se molestan, se irritan con facilidad. Ahí tenemos que destacar aspectos positivos y son negativos. Entonces, ¿cómo detecto que un niño es negativo? No quiero hacer tal cosa, no tengo ganas, esto no me gusta, no tienen motivaciones. Esto es importante desde el punto de vista del docente, ¿sí? O también como padres. ¿Cómo fomentar la autoestima? Una autoestima sana. Apoyar el trabajo, ¿sí? ¿Qué significa apoyar el trabajo? Apoyar lo que el niño, lo que el adulto, lo que la persona quiere hacer, salga bien o salga mal. Estar ahí. Valorar el esfuerzo. Es decir, un niño lo vemos que pone todo su esfuerzo para realizar una tarea y la tarea no está 100% excelente desde la comparación, porque es lo que hacemos los docentes, comparamos. Entonces ahí tenemos que valorar cuánto esfuerzo puso el niño para que esa tarea estuviera en esas condiciones. ¿Sí? ¿Se puede mejorar? Sí.
pero el valorar el esfuerzo va a generar que su autoestima mejore y de esa manera que se motive. Estimular acciones. Estimular acciones. O sea, que el niño haga, o el adulto. Dar atención. Promover la reflexión personal. Esto ya para más grandes, ¿cierto? La reflexión personal. O sea, siempre dialogar que todos somos diferentes y es muy bueno ser diferentes. Es bueno tener ideologías, religiones, acciones diferentes. Y finalmente, trabajar el error. Trabajar el error como algo positivo, siempre. Equivocarnos es bueno desde todos los puntos de vista, porque desde el error se produce un aprendizaje significativo, ya que vemos que nos equivocamos y buscamos otras estrategias para poder reparar ese error, ya sea desde el aprendizaje académico, desde el aprendizaje experiencial en la escuela, experiencial, está bien, y desde la vida. Bien, si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Gracias.